El día que dejas de pensar como empleado. Lo más peligroso que le puede pasar a un trabajador bueno no es que le falte trabajo. Es que se acostumbre a vivir cansado y le llame progreso. Ese es el punto donde muchos se quedan atrapados años enteros. No porque sean flojos. No porque no tengan capacidad. No porque no conozcan el oficio. Al contrario. Se quedan atrapados porque sí saben trabajar. Y como saben trabajar, aprenden a resolver tanto, a sacar tanto, a soportar tanto, que un día confunden aguante con crecimiento. Ahí está la trampa. Porque aguantar no siempre es avanzar. Resolver no siempre es construir. Moverse no siempre es crecer. Hay gente que vive con la agenda llena, el teléfono sonando, la troca ocupada, herramientas por todos lados y trabajos entrando cada semana. Pero por dentro sigue igual de presionada, igual de desordenada y igual de insegura que cuando empezó. Y eso duele más de lo que se dice. Duele cuando llega el domingo y en lugar de sentir paz, sientes peso. Duele cuando entra dinero pero no sabes cuánto quedó de verdad. Duele cuando trabajaste durísimo y aún así terminas negociando pagos, tapando huecos y corriendo detrás de lo urgente. Duele cuando te das cuenta de que haces mucho, pero no estás construyendo algo firme. Muchos hombres y mujeres en construcción, roofing, landscaping, painting, concrete, remodeling, limpieza y handyman viven exactamente ahí. Tienen valor, experiencia, reputación en ciertos lugares, conocimiento de campo, manos duras, ojos entrenados. Saben medir rápido, detectar problemas, leer una obra, calcular material por costumbre, improvisar cuando algo falla, resolver bajo presión. Y todo eso tiene valor real. Pero una verdad fuerte también tiene que decirse: saber hacer el trabajo no es lo mismo que saber dirigir el trabajo. Una cosa es instalar bien. Otra cosa es cotizar bien. Una cosa es sacar una jornada pesada. Otra cosa es organizar una semana rentable. Una cosa es conseguir clientes. Otra cosa es escoger cuáles sí te convienen. Una cosa es ser muy bueno con la herramienta. Otra cosa es ser maduro con las decisiones. El día que una persona empieza a pensar diferente no siempre se nota por fuera. A veces no cambia la troca, ni el uniforme, ni la cantidad de trabajo. Lo que cambia primero es la cabeza. Cambia la forma de ver el esfuerzo. Cambia la forma de responder a la presión. Cambia la forma de hablar con el cliente. Cambia la forma de mirar el dinero. Antes pensaba, hay que trabajar lo que salga. Ahora piensa, hay que revisar si conviene. Antes pensaba, con que entre dinero, ya después vemos. Ahora piensa, quiero saber qué entra, qué sale y qué queda. Antes pensaba, lo importante es no parar. Ahora piensa, lo importante es no crecer chueco. Ese cambio parece pequeño, pero ahí comienza todo. Porque mucha gente no está estancada por falta de oportunidad. Está estancada por una manera vieja de pensar. Una manera que fue útil para sobrevivir, sí, pero que ya no sirve para construir algo más grande. La mentalidad de supervivencia te ayudó a empezar. Te enseñó a no rendirte. Te enseñó a trabajar aunque no quisieras. Te enseñó a resolver con poco. Te enseñó a moverte rápido. Te enseñó a decir sí cuando no había muchas opciones. Pero la misma mentalidad que te ayudó a arrancar puede frenarte después si no la corriges. Porque la supervivencia vive reaccionando. Y un negocio no puede madurar reaccionando a todo. No puedes tomar cada llamada con desesperación. No puedes cotizar por impulso. No puedes contratar por urgencia. No puedes prometer fechas para caer bien. No puedes usar el dinero como si todo fuera ganancia. No puedes dirigir una operación desde el cansancio y la memoria. Llega un momento donde la voluntad ya no basta. Y ese momento le llega a casi todos los que duran años en este país trabajando fuerte.
Le llega cuando el cuerpo ya no responde igual. Le llega cuando la familia necesita más estabilidad. Le llega cuando los errores empiezan a costar más. Le llega cuando entiendes que no quieres pasar los próximos 10 años repitiendo el mismo patrón, solo más cansado y con más responsabilidades encima. Ahí aparece una pregunta seria. ¿Estoy trabajando para salir adelante o solo estoy sosteniendo una rutina que me consume? Esa pregunta incomoda, pero también despierta, porque obliga a mirar cosas que muchos prefieren no revisar. Obliga a aceptar que quizás no falta trabajar más, sino pensar mejor. Obliga a ver que el problema no siempre está afuera. A veces el problema es que sigues operando como alguien que solo apaga incendios, aunque por fuera ya te veas como dueño. Y ser dueño no es tener un logo ni traer gente contigo. Ser dueño es pensar en consecuencias. Es cargar la responsabilidad completa. Es mirar el trabajo entero, no solo la tarea de hoy. Cuando alguien piensa como empleado, se enfoca en terminar lo que tiene enfrente. Cuando empieza a pensar como dueño, se pregunta qué deja cada decisión. ¿Qué deja este trabajo además del cheque? ¿Qué deja este cliente además del ingreso? ¿Qué deja este precio además del cierre? ¿Qué deja esta promesa además del compromiso? ¿Qué deja este desorden además del estrés? La gente que crece aprende a hacerse esas preguntas sin miedo. Y esa costumbre de pensar en consecuencias vale más que muchas horas extra. Porque en estos negocios las consecuencias están por todos lados. Un precio mal pensado no solo baja tu ganancia, también te obliga a correr, a recortar, a improvisar, a aceptar presión y a terminar sintiendo que trabajaste demasiado para lo poco que quedó. Un cliente mal elegido no solo te da guerra un par de días. Te roba enfoque, te rompe la agenda, te mete cambios, te absorbe energía y a veces hasta te daña el nombre. Un trabajador mal supervisado no solo te causa un error. Te puede costar material, retrabajo, tiempo, confianza y dinero. Una semana sin orden no solo se siente pesada, se vuelve cara. Por eso el crecimiento real empieza cuando dejas de mirar el oficio solamente como ejecución y empiezas a verlo como administración de energía, tiempo, reputación y dinero. Eso ya es otro nivel. Es el nivel donde entiendes que no todo trabajo te suma. Donde entiendes que hay ingresos que salen caros. Donde entiendes que decir sí por miedo es una forma de debilidad. Donde entiendes que tu valor no está solo en lo que haces con las manos, sino también en lo que sabes prevenir, calcular, comunicar y sostener. Hay hombres muy fuertes que todavía toman decisiones débiles. Se quiebran frente a un cliente que los presiona. Se venden barato por miedo a perder el trabajo. No piden depósito cuando deberían pedirlo. Empiezan sin dejar claro el alcance. Aguantan cambios sin ajustar precio. Cobran tarde por pena. Aceptan plazos absurdos por necesidad. Y luego se enojan con el mercado, con la gente o con la suerte. Pero el verdadero cambio comienza cuando uno deja de preguntarse solo cuánto trabajo hay, y empieza a preguntarse cómo estoy operando yo. Porque sí, el mercado importa. Claro que los materiales suben. Claro que hay clientes abusivos. Claro que hay competencia barata. Claro que hay semanas buenas y semanas flojas. Pero incluso dentro de esa realidad dura, sigue habiendo algo que depende de ti, tu estructura. Tu manera de cotizar. Tu manera de registrar. Tu manera de dar seguimiento. Tu manera de separar gastos. Tu manera de cobrar. Tu manera de agendar. Tu manera de confirmar. Tu manera de poner límites. Y ahí es donde muchos dueños pequeños pierden más de lo que imaginan, no por falta de ganas, sino por falta de control. Porque un negocio se empieza a volver pesado cuando todo vive en tu cabeza. La cita en tu memoria. El cobro en un mensaje perdido. El gasto en un papel suelto. La lista de pendientes en la mente. La información del trabajador por allá.
La cuenta de material por otro lado. La fecha prometida medio recordada. La factura sin hacer. El avance sin registrar. El dinero entrando y saliendo sin una vista clara. Eso no es libertad. Eso es una presión escondida que tarde o temprano revienta. Y por eso, cuando alguien de verdad decide subir de nivel, una de las primeras cosas que tiene que hacer es dejar de manejar el negocio a pura memoria. Necesita una forma más limpia de controlar gastos, ingresos, agenda, trabajos, trabajadores y cobros. En ese punto, una herramienta como Invoice1Pro.net puede ayudar bastante, porque no se trata solo de verse profesional, sino de tener más claridad para dirigir mejor lo que ya estás haciendo. Cuando el desorden baja, la mente también respira. Y cuando la mente respira, decides mejor. Ese detalle parece simple, pero cambia mucho. Porque una cabeza saturada casi siempre decide mal. Cotiza rápido cuando debería revisar. Promete antes de medir. Compra 2 veces. Olvida cobrar. No da seguimiento. No detecta fugas. No filtra bien. Y un negocio pequeño no se cae solo por errores grandes. Muchas veces se desgasta por una acumulación de errores pequeños nunca corregidos. Una llamada que no devolviste. Una fecha que no confirmaste. Un cambio que no dejaste por escrito. Un material mal calculado. Un pago mal pedido. Una conversación incómoda que evitaste. Una semana donde entró dinero, pero no lo entendiste. Por eso pensar como dueño no es una emoción. Es una disciplina. Es la disciplina de observar antes de actuar. De revisar antes de comprometerte. De medir antes de celebrar. De calcular antes de cobrar. De documentar antes de empezar. De ordenar antes de crecer. Y sí, eso puede sentirse pesado al principio para quien viene del puro trabajo de campo. Porque sentarse a revisar, anotar, comparar, confirmar y estructurar no da la misma adrenalina que resolver algo urgente. Pero justamente ahí está la diferencia entre alguien que solo sabe salir del apuro y alguien que empieza a construir un negocio de verdad. El oficio te da entrada. La estructura te da permanencia. Y cuando eso se entiende, también cambia tu relación con el precio. Dejas de ver el precio como un número que dices para ver si pega. Empiezas a verlo como una decisión seria que define tu utilidad, tu energía, tu reputación y tu futuro. Porque cobrar mal no solo afecta el bolsillo. Afecta todo lo demás. Afecta tu ánimo, afecta tu paciencia, afecta la calidad con la que trabajas, afecta la relación con el cliente y afecta la manera en que valoras tu propio esfuerzo. Cuando cobras demasiado bajo, casi siempre pagas la diferencia con estrés. Tienes que correr más. Tienes que meter menos tiempo del necesario. Tienes que aguantar más cambios. Tienes que hacer más volumen para compensar. Y a veces hasta tienes que sacrificar calidad o paz para que medio salgan los números. Eso no es negocio sano. Por eso aprender a fijar precios con más criterio no es un lujo. Es una necesidad de madurez. Y para muchos trabajadores y dueños que quieren aterrizar mejor esa parte, Guía para fijar precios en la construcción en Estados Unidos puede ser una referencia muy útil, porque ayuda a entender costos, valor del trabajo, presupuestos y rentabilidad sin estar adivinando. El hombre que empieza a pensar como dueño ya no quiere cobrar más o menos. Quiere entender. Quiere tener base. Quiere poder explicar. Quiere proteger la utilidad sin abusar. Quiere dejar de regalar años de experiencia por no saber ponerle número al valor real de lo que hace. Y aquí entra algo muy importante. Crecer no es volverte frío. Crecer es volverte claro. Claro para hablar. Claro para cobrar. Claro para decir que sí. Claro para decir que no, claro para entender qué tipo de vida estás construyendo. Porque al final no se trata solo de dinero. Se trata de no vivir roto por dentro mientras por fuera pareces ocupado.
Se trata de no llevar el caos de la obra a la casa todos los días. Se trata de no estar siempre al borde. Se trata de que el trabajo sostenga tu vida, no que se la trague. Hay trabajadores que nunca paran, pero siempre sienten miedo. Miedo a quedarse sin trabajo. Miedo a cobrar lo justo. Miedo a perder al cliente. Miedo a que no alcance. Miedo a decir que no, miedo a ordenar porque sienten que no saben cómo. Ese miedo se entiende. Pero no se puede obedecer para siempre. Porque el miedo te hace aceptar lo que te desgasta. La madurez te enseña a elegir lo que te conviene. Y ahí es donde arranca de verdad este cambio. El día que tú entiendes que tu oficio no puede seguir siendo solo una fuente de cansancio. Tiene que convertirse en una base. Tiene que ayudarte a construir estabilidad, no solo a salir del paso. Tiene que darte algo más que facturas pagadas al último momento. Tiene que empezar a darte dirección. No se trata de dejar de ser trabajador. Se trata de dejar de pensar como alguien que solo sobrevive. Porque cuando la mente cambia, cambia la forma de pararte en el trabajo, de mirar a los clientes, de hablar de dinero y de entender tu propio valor. Y desde ahí empieza otra historia.